Venga, vamos a empezar la guía de Paladín Sagrado, Paladín Curador, ¿de acuerdo? Vamos a ver talentos, vamos a ver estadísticas que tenemos que tener en equipo, vamos a ver, vamos a crear la barra de habilidades desde cero, ¿de acuerdo? Vamos a crear una rotación y vamos a crear macros también, ¿vale? Todo ello lo vamos a hacer partiendo desde cero por completo con el personaje. Esto es esta guía, ¿de acuerdo? Va a ser un fragmento de una guía mucho más grande. Se va a quedar en un enlace dentro de la caja del vídeo de YouTube. Ahí se va a quedar un enlace que vosotros lo vais a presionar y os va a llevar en este caso a la guía, que va a estar actualizada siempre con el último parche. Así que si estás viendo este vídeo desde hace dentro de un año, pues te va a valer buscar la guía, coge pieza el enlace y te va a valer en este caso para el parche actual o la expansión actual que esté en ese momento, ¿de acuerdo? Siempre va a estar actualizada. Así que os va a venir bien este vídeo en cualquier momento. Vamos a empezar en este caso con el Paladín Sagrado. Vale. Y en los talentos yo tengo aquí unos cuantos que voy a quitar. Vale. Y vamos a importar dos build. Una para raid, que va a ser esta. Vale. Y otra para mítico. Que va a ser esta. Vale, vamos a trabajar con la de raid. De todas maneras os comento, los talentos, las dos builds que yo pongo no son dos builds definitivas, ¿de acuerdo? Depende mucho del encuentro en el que estéis jugando, ¿vale? Y depende mucho de vuestra manera de jugar, porque posiblemente a lo mejor utilicéis una habilidad que no que no está puesta en ninguna de las dos builds, utilicéis una habilidad que normalmente la tenéis en rotación, no estáis muy acostumbrados a ella y os faltaría, en este caso, con esta combinación. Por eso digo que los talentos son muy subjetivos y no vamos a meternos mucho en los talentos a verlo, porque no es algo que tenga que ser definitivo, ¿vale? Las que pongo yo en este caso son las más aconsejadas, y si acabáis de subir el personaje o estéis en este caso practicando esta rama, pues os vienen perfectas estas. Que luego necesitáis más, os queréis especializar en esta rama, pues ahí sí que os aconsejo que os leáis la guía, ¿de acuerdo? Porque es una guía muy extensa y os va a venir en este caso muy bien esa guía, ¿vale? Así que los talentos no nos vamos a meter más, pero sí que nos vamos a meter, ¿de acuerdo?, en las estadísticas que necesitamos. Vale, en las estadísticas que necesitamos os voy a comentar. Vale, ok. Bueno, tened en cuenta que a ser healer, ¿de acuerdo? Nuestra estadística principal va a ser el intelecto, ¿vale? Esa nos la va a dar todas las piezas de equipo, por eso no os preocupéis, ¿vale? Pero tenemos que en este caso buscar las secundarias. La siguiente que tenemos que ir mirando sería el crítico. La tercera tendría que ser la celeridad, la cuarta la versatilidad y la última la maestría, ¿vale? Vamos a ver cómo tengo yo el equipo referente a las estadísticas recomendadas, ¿de acuerdo? No lo tengo optimizado, porque la segunda tendría que ser el crítico, que la tengo, ¿vale? Mi segunda estadística es el crítico. La tercera tendría que ser la celeridad, que la tengo, ¿de acuerdo? Porque tengo en este caso un 25%, pero sin embargo la versatilidad, que tendría que ser la cuarta, la tengo en un 6% y la maestría en un 25%. Es decir, las tengo cambiadas. Aquí tendría que intentar evitar todas las piezas que tengan maestría y cambiarlas por versatilidad, ¿de acuerdo? Para aumentar esa estadística, o por celeridad o por crítico. La pieza ideal pues sería la que tuviera crítico y celeridad, si no crítico y versatilidad, o celeridad y versatilidad, ¿de acuerdo? Evitar en este caso las que tengan maestría. Ahora vamos a ver, crear la barra y ver la rotación que tendríamos que tener con el paladín, ¿vale? Vale. Como siempre os digo, para crear algo primero tenemos que destruirlo, así que toda la barra de talentos que tengo yo la voy a destruir por completo y la voy a crear desde cero. Así que simplemente vamos a ir quitando las habilidades. Si os la han puesto, es decir, si cuando habéis puesto la rama os han puesto habilidades, pues os recomiendo que os las quitéis.
También si este personaje lo habéis utilizado en otras expansiones y lo acabáis de volver otra vez a recuperar, pues posiblemente tengáis habilidades antiguas que no os valgan, ¿de acuerdo? Porque las tengáis ahí en la barra. Lo mejor, lo que siempre os digo es partir desde una barra desde cero. Desde la piedra de hogar, de la barra. De que no tengo... que no utilice yo la piedra de hogar. Vale. Venga, primera habilidad que siempre pongo es la de invocar montura, que la pongo en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Abrimos la barra de habilidades, tenemos la propia de paladín y la de especialización, que sería la de sagrado. ¿Ok? Antes de poner todo, voy a poner la redención, ¿de acuerdo? La resurrección la va a poner siempre aquí. Siempre que tengo un personaje que puede levantar, que puede levantar un aliado, pues la suelo poner ahí, ¿vale? Esas dos siempre están fijas en el mismo sitio. Lo hago igual con todos los personajes para tenerlo más o menos igual, que no vuelve loco. Venga, vamos a ir sacando habilidades. Vale. Primero, martillo de la luz. Vamos a buscarlo. Aquí le tenemos. Martillo de la luz. Instantáneo y tiene 1 minuto de tiempo de reutilización. La voy a poner aquí, en el número 1. Prisma. El prisma tiene que estar por aquí. Aquí está. Y a ver aquí. Vale, el prisma no lo tengo sacado con esta combinación o no lo estoy viendo en estos momentos. Y protección sea de vale. Nada. No, claro, porque tengo el martillo de la luz. Vale, nada, no he hecho nada. Vale, choque sagrado. Choque sagrado, le tengo aquí. Vale, infusión de la luz. Vale, es un pasivo. Choque sagrado ya le tengo. Destello de la luz. Voy a buscarlo. El destello de la luz le tengo aquí. Vale. Juicio. Juicio. El juicio tiene que ser común, si no recuerdo mal. Sentencia. Vale, sentencia la voy a poner aquí, en la F. Vale, choque sagrado ya le tengo sacado. Luz sagrada, la curación larga. Luz sagrada en el 4. Vale, martillo de la ira, que es aquí. Martillo de cólera. Vale, este le voy a poner aquí. Y golpe cruzado es de daño. Le voy a poner aquí. Vale, vamos a ir rellenando la barra con todas las habilidades que nos quedan. Así que vamos a ir poniendo primero estas de aquí, las que tengan tiempo de reutilización, ¿de acuerdo? Las suelo poner aquí. No lo he comentado, normalmente en el teclado utilizo el número 1, número 2, número 3, número 4, con este también número 5, dedo gordo el R, F, V y C, y con la mano derecha ratón para arriba, ratón para abajo y botón izquierdo. Lo suelo poner todo en la primera barra, ¿vale? La segunda barra pues son habilidades que tengan tiempo de reutilización. Y la tercera barra pues son habilidades que normalmente no suelo utilizar, ¿vale? Así que, bueno, tenemos aquí las auras. La de concentración,
y la de aura de devoción, que estas las tengo aquí arriba ya. Vale, bendiciones. Vale, esta de momento la voy a dejar. Bueno, las bendiciones las puedo ir sacando. Esta bendición aquí. Vale, esta la tengo que dejar aquí. Vale. Y esta la dejo aquí. Vale, la de captar no muertos la voy a poner por aquí. Cólera vengativa tiene un tiempo de reutilización, la voy a poner ahí. Consagración, esta es de daño, la voy a poner aquí. Contemplación, esta no la voy a poner porque no me vale para nada. Corcel divino, la pongo aquí. Esta ya la tengo. El escudo divino forever la tenéis que poner cerquita por si acaso. Vale, esta la voy a poner aquí. Vale, la imposición de manos la voy a cambiar, la voy a poner aquí y esta la voy a poner aquí. Vale, invoca la luz. Vale, esto es para levantar un aliado. Le voy a poner aquí. Luz cegadora. La voy a poner aquí. Mano de juicio es para llamar la atención del objetivo. El Geal no lo tienes que tener sacado. Martillo ya la tenemos. Este martillo lo voy a poner aquí. Y palabra de poder gloria. Este es importante tenerlo. Este es importante tenerlo, que le voy a poner aquí. Entonces esta la cambio aquí y la cambio aquí. Vale. Sentencia ya la tengo sacada. Vale, ya tengo todas las de paladín. Vamos a ver de Geal si nos falta alguna por poner, que parece ser que sí. Venga, vamos a ver. Tenemos, vale, absolución, que devuelvo la vida a todos los aliados, así que la voy a poner aquí. Vale, amanecer tiene un tiempo de reutilización. Vale, este me viene bien tenerlo, lo voy a dejar aquí. Barrera de fe. Este está muy bien. Está muy bien. La voy a sacar aquí fuera, pero la voy a poner aquí en el 5. Vale, bendición de verano. Vale, ese está muy bien también. La voy a poner, bueno, como es una bendición, la voy a poner aquí. Choque sagrado la tengo. Esta es una habilidad de daño. Vale, esta también está bastante bien. Vale, que la voy a cambiar por esta. Aquí por esta y aquí por esta. Vale. Luz de alba. Vale. Luz de alba la voy a poner aquí. Luz sagrada la tengo. Maestría en auras. Tiene tiempo de reutilización, la voy a poner ahí. Mano de divinidad. Vale. Este le voy a poner aquí. Y el martillo de luz ya lo tengo. Esta no la tengo sacada. Vale. Vale, me falta barra. Así que voy a tener que poner esta aquí. Y voy a quitar esta y esta. Y voy a dejar las señales aquí.
Vale. Venga, ya lo tengo todo. Ahora voy a ver qué habilidades son las que no tengo en cooldown con la de reutilización para meterlas en macro. Vale. A ver, de la barra de arriba me doy cuenta que la de imposición de manos no la voy a meter, esta prefiero tenerla fuera siempre. Vale, cólera vengativa la puedo sacar. La bendición de sacrificio la puedo sacar. Y la protección divina la puedo sacar. Vale. Vamos a crear macro. Macro. Aquí tengo que tener alguna. Vale, pero son antiguas, así que nada. Tengo que ponerme un día a borrar las macros porque tengo un montón de que no me valen para nada. Venga, copiamos y vamos a crear una nueva. Vale, necesito que la que desencadene todo sea instantánea. ¿De acuerdo? No puede ser en este caso una que sea de castear. Así que me valdría la de choque sagrado o me valdría la de martillo de la luz. Vale, voy a utilizar, yo creo mejor la de choque sagrado. Así que vamos a buscar choque sagrado. Aquí le tengo. Quitamos esto, ponemos choque sagrado. Vale, me va a desencadenar también choque sagrado, así que la ponemos. Ok, y ahora hemos dicho que cólera vengativa me va a activar cólera vengativa, que la tengo aquí. Cólera vengativa sería aquí. Vale, me va a activar también. Hemos dicho cólera vengativa, hemos dicho bendición de sacrificio. Vale. Y la siguiente sería la de protección divina. Que protección divina estaba aquí, si no recuerdo mal. Aquí estás. Y protección divina. Vale, el resto lo puedo quitar. Vale. Guardamos. Tengo choque sagrado. Lo pongo y listo. Vale. Bueno, aquí tenéis que tener cuidado con el paladín, ¿de acuerdo? El paladín realiza muchas curas directas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Que los Geal que hacen curas por DOP, ¿de acuerdo? Que curas en el tiempo, hayan puesto tanto DOP a un personaje que cuando vayamos a lanzar nosotros nuestra cura directa no llega a curar todo lo que llega a curar la cura, ¿vale? Entonces sería una cura no eficiente por completo. Lo ideal para ir curando es dejarles que vayan bajando, en este caso, un poquito la vida. No si ha bajado un poco, preocuparos mucho porque se ha quedado ahí la vida. Tranquilo que lo vais a levantar, que no tenéis problema en ello, ¿vale? Venga, vamos a ver la combinación que tendríamos que hacer para curar. Con este le puedo ir curando, ¿no? Sí. Vale, pues primero tendríamos que tirar el martillo de la luz, ¿vale? Lo tiraríamos, abriríamos con él. Lo tiraríamos. Esto va a hacer daño y va a curar. Vale. No me ha activado una. Vale, la bendición no me la ha activado. Bueno, tiraríamos choque sagrado para curar. Lo que hacemos con choque sagrado cuando le curamos, le ponen un escudo, ¿vale? Y aparte recibe una sanación en el tiempo. Es decir, no una sanación en el tiempo, sino yo, por ejemplo, me sano a mí y también le sano a la otra persona, ¿de acuerdo? Entonces viene bien que el choque sagrado lo vayáis distribuyendo, ¿vale? Luego, destello de la luz es una cura rápida.
Destrero de la Luz es una cura larga. Y si os dais cuenta, ya he acumulado en este caso he acumulado poder sagrado, ¿vale? Entonces lo ideal es que cada vez que tengamos los 5 puntos de poder sagrado los vayamos gastando. ¿Cómo lo gastamos? Pues lo gastamos con palabra de poder gloria, ¿vale? Que haríamos una cura sin que nos cueste maná, ¿vale? Y también si tenemos que hacer en este caso una cura en área, pues la idea que tendríamos sería la luz de alba, que hace un cono, y a todo lo que hay alrededor de ese cono pues le hacemos una cura, ¿vale? Luego también tenemos la liberación de Tyr, que es de casteo, hace una curación, ¿vale? Va haciendo una curación en el tiempo. También tenemos para curar en área el estrago divino, ¿vale? Lanzas el estrago, lo que haces es lanzas choque sagrado a 5 objetivos. Si no recuerdo mal, 5, sí, 5 objetivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú tiras el estrago divino y luego vas tirando a objetivos que no tengan el choque sagrado, vas a curar a que cura el choque sagrado y a los 5 objetivos. Como tienes 3 acumulaciones de choque sagrado, puedes ir llegar a curar a 8 personajes a la vez con una sola cura, ¿vale? Está bastante efectivo. Vale. Luego, también otorga al objetivo amistoso la barrera de fe. Vale, no me la está tirando. La barrera de fe sería un escudo que nos pondrían, ¿vale? Que viene bien que ese escudo lo vaya llevando el tanque. Luego tendríamos también la maestría en auras, ¿de acuerdo? Que tiene un CD de 3 minutos. Y luego tendríamos también el absorbe el amanecer, que absorbe los efectos del brillo y luz activos. Vamos a probar una cosa. Como bendición no me está funcionando en la macro, vamos a meter la barrera de fe. A ver si funciona, por un casual. Lo quito y pongo la barrera de fe. Vale. Y vamos a guardar. Vamos a probar. Vale, yo estoy aquí, pues tengo aquí mi personaje. No, ¿lo ves? No me funciona porque comparte tiempo de reutilización. Y lo comparte con todas las que tiro. Así que no me valdría, no podría utilizarla. Vale, pues estas habilidades, tanto la barrera de fe, como la maestría de auras, como la de absorber los efectos del brillo activos, ¿de acuerdo? Estas tres las tendría que ir tirando a mano. Y luego también tendríamos la bendición de sacrificio, ¿vale? Que esta está muy bien porque esta si la tiras al personaje... No puedo porque este es... Esa si la tira al personaje lo que haría que parte del daño me lo iría haciendo a mí, ¿vale? ¿Cómo vamos consumiendo en este caso evitando daño? Pues mira, muy sencillo. Si ponemos las señales de la luz, le ponemos una al tanque, por ejemplo, y otra a mí. Vale, tengo las dos señales de la luz. Ahora, cualquier cura que haga, por ejemplo a este, le voy haciendo cura y la recibimos tanto él como yo. Entonces podemos tirar la de sacrificio fácilmente, aunque nosotros vayamos consumiendo daño, pero si tenemos una señal de fe puesta, pues iríamos recibiendo cura, no nos tenemos que preocupar por nosotros. Aquí depende de cómo lo vayáis manejando, ¿de acuerdo? Yo normalmente en raid lo que pongo es cada señal de fe se la pongo a cada tanque, ¿de acuerdo? No me la suelo poner a mí. Si veo que yo no estoy recibiendo curas por parte de los otros Geal, se la quito a uno de los tanques y me la pongo a mí, ¿de acuerdo? Porque tan importante es que sobreviva un tanque como que sobreviva un Healer. Que muera un DPS
el resto lo puede llegar a cubrir, ¿de acuerdo? Pero un tanque que muera o un healer que muera es mucho más complicado que de cubrir, ¿vale? Vale, y luego tendríamos en este caso la bendición, ¿vale? Que esta bendición normalmente se la puedes tirar a uno de los personajes, a uno de los jugadores que más daño esté haciendo. Como tienes aquí en este caso el Recon o el Skada, pues al que veas que está haciendo más daño, se la puedes tirar y lo que haría en este caso esta habilidad sería que provocaría que los tiempos de utilización regeneraran un 3% más rápido, ¿vale? Esa estaría bastante bien. Y luego también tenemos la mano divina, que lo que provoca que mis dos siguientes luz sagrada siguientes sanen un 80% más y cuesten un 50% menos de maná. El paladín gasta muchísimo maná, es una barbaridad lo que gasta. Entonces, si lo que podemos hacer en este caso para intentar evitar que gaste maná y poder seguir curando, de acuerdo, es cuando tenemos todo el poder sagrado, tirarlo, vale, que son curas efectivas que vamos a hacer, que no van a gastar maná y van a venir muy bien, vale. Gastar todo ese maná, todo ese poder sagrado, porque si no os vais a comer el maná muy rápido. Ay, aquí tengo una que no he puesto, la de protección divina. A ver si decía yo que me faltaba alguna. Macros. Aquí está. ¿Lo ves? Protección divina no la había puesto. Que vamos a ponerla ahora mismo. Aquí estás. Voy a quitar la barrera de fe. Y voy a poner la protección divina. Ahora. A ver si me la lanza. Vale, perfecto. Ahora sí me funciona. Vale. Luego, como pánico, ¿de acuerdo? Si estáis en pánico, tenéis siempre la imposición de manos, ¿de acuerdo? Que la imposición de manos sana un 100% el daño al objetivo, que esto normalmente se tira al tanque. Le sanas por completo, ¿de acuerdo? Y si estáis recibiendo mucho daño tú, pues tendrías en este caso el escudo divino, que te protege de todo el daño. La única pega, que si quieres lanzar en este caso hechizos, pues serían menos efectivos, ¿vale? Ok. El paladín es uno de los personajes fundamentales de Warcraft. En todas sus ramas solo hay dos clases que pueden hacerlo todo, que sería paladín y druida. Pueden tanquear, pueden curar y pueden hacer daño, ¿de acuerdo? Bueno, tres clases, perdón, para el monje también lo puede realizar. Y es una de las clases imprescindibles, es decir, un paladín es siempre, o sea, manejar un paladín es siempre una acción, vamos, es un acierto por completo tener un personaje de este tipo. Así que os lo recomiendo por completo. Si queréis especializaros por completo ya en Heal, pues nada, os recomiendo en este caso que veáis la guía que vais a tener debajo de la descripción de YouTube. Y nada, espero que os haya gustado y que juguéis mucho con el Paladín Heal. Así que vamos a por la siguiente guía.